Poder. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctores, apreciados colegas, reciban una muy buena noche. De antemano me excuso. Yo vivo en un sector muy cercano a la universidad, pero hubo un cierto trancón saliendo de la universidad y me demoré estos minutos. Trancón es atasco de vehículos, ¿bien? Y por eso me demoré un poco. Vamos a iniciar entonces donde dejamos la clase anterior y es exactamente iniciando el fenómeno de la tipicidad. Bien, entonces, voy con ustedes con lo siguiente. Ya vimos que para que algo sea punible se requiere que sea una conducta, ¿bien? Y dentro de esos elementos de conducta se encuentran los fenómenos de fuente humana, previsibilidad y dominabilidad, ¿cierto? Para que sea conducta tiene que provenir de un humano, tiene que ser previsible y tiene que ser en estricto sentido dominable, ¿bien? Ahora, vamos por la tipicidad. Cuando uno estudia la tipicidad, tiene que distinguir al menos las siguientes voces, las siguientes tres voces o tres sentidos en los que se utiliza la palabra tipo. Bien, hay tres cosas que describe Roxin de manera, digamos, muy clara. Bien, lo primero es el tipo penal, el denominado Tatbestand, bien, que significa descrito. ¿Listo? Eso es el tipo penal. Cuando ustedes ven en la ley penal que se intenta caracterizar los elementos esenciales de un delito. El que prive a otro de la vida, entiendo que dice en México, eso es básicamente el tipo penal, la enunciación del legislador frente a lo que considera debe estar prohibido. ¿Estamos claros? Lo que sigue sería el juicio de tipicidad. Ese juicio de tipicidad, que es el segundo término, es básicamente, apreciados colegas, un ejercicio que hace mentalmente el intérprete para saber si eso que ocurrió en el exterior se adecúa a la descripción del legislador. ¿Bien? O sea, se adecúa al tipo. Si, ese se llama el juicio de tipicidad, el análisis que se hace. ¿Bien? Y si ese juicio de tipicidad termina siendo positivo, o sea, se concluye que efectivamente se adecua o encaja, que lo que ocurrió en el mundo exterior encaja dentro de lo querido por el legislador, hay entonces tipicidad. ¿Bien? ¿Se entiende los tres voces? Tipo, juicio de tipicidad y tipicidad. ¿Listo? Tipo penal, descripción del legislador. Juicio de tipicidad, el ejercicio de adecuación que hace el intérprete, ya sea el juez, el abogado, el ministerio público, para adecuarlo. Y la tipicidad es cuando encaja, cuando ese juicio es positivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, si algo no encaja correctamente, habrá la denominada atipicidad. ¿Bien? Que no es otra cosa que la ausencia de tipicidad. ¿Se entiende bien? Creo que vamos bien. ¿Listo? Perfecto. La tipicidad tiene unos elementos que la caracterizan. ¿Bien? Los llamados, denominados elementos del tipo. ¿Bien? Hay una tipicidad objetiva que se encarga con unos elementos muy propios de describir lo que ocurre en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, y una tipicidad subjetiva que se encarga de establecer la relación psíquica del sujeto con ese hecho. Voy con calma. Tipicidad objetiva se encarga de los elementos del mundo exterior, cuando encajan, ¿bien? El que prive a otro de la vida. Pedro privó a Pablo de la vida con un tiro de escopeta en la cabeza, ¿bien? Encaja. ¿Listo? ¿Claros? Pero también necesito hallar una respuesta y es, ¿y Pedro quería matar a Pablo? ¿O lo hizo accidentalmente? ¿Tenía dolo o tenía error de tipo? Pensó que le estaba disparando un muñeco y resulta que era disfrazado, por ejemplo. ¿Se entiende? Esa relación psíquica está en la tipicidad subjetiva. ¿Listo? Donde se ubican, ya lo veremos con más detenimiento, dos cosas. El dolo y los elementos subjetivos especiales. ¿Listo? Por ahora vamos a ver los elementos de la tipicidad objetiva. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tipicidad objetiva. Vamos a ver ahorita. ¿Listo? Voy a compartirlos con ustedes.
Vamos con el tipo objetivo entonces. Miren, básicamente hay un acuerdo doctrinal ya sobre esto. O sea, esto ya no es muy discutido que digamos. Bien, dentro de la tipicidad o dentro del tipo penal se analizan los siguientes elementos. Ojo, bien jurídico, sujetos, acción, objeto material, causalidad, imputación objetiva, resultado, los elementos descriptivos y los elementos normativos. Esta que está acá, permítanme, le señalo quizá con la pluma. Sí, con el color rojo. Esto que va hasta acá, permítanme un momento, son los elementos del tipo objetivo en un delito doloso. Bien, todo tipo penal que involucre dolo, en él tendrán que analizarse estos elementos. Algunos existirán, otros no, ya nos vamos a dar cuenta de eso. Bien, y este se va a aplicar únicamente para el delito culposo o imprudente. ¿Se entiende bien, doctores? La infracción al deber objetivo de cuidado es un elemento solamente del tipo culposo o imprudente. ¿Estamos claros? No les veo el rostro, pero voy a suponer que sí. Si no, sí, ya te vi, José. Bien, perfecto. ¿Listo? Ahora, y ya vi a Sharon, es que como tengo compartida la pantalla no se ve mucho. ¿Listo? Vamos entonces a definir cada uno de esos elementos. ¿Les parece bien? O sea, ¿qué implica cada uno? Para analizar el tipo objetivo, tengo que ver primero si se vulneró o no, o si se puso en peligro o no el bien jurídicamente tutelado. Anteriormente, esto se estudiaba en la antijuridicidad. ¿Bien? Y se entendía la antijuridicidad como el juicio sobre la vulneración del bien jurídico. Hoy en día, el derecho penal ha cambiado y ha dicho, no, pero es que o sea, pensemos, si ni siquiera vulnera el tipo, el bien jurídico, ¿por qué vamos a decir que es típico? ¿Se entiende? O sea, imagínense vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿les parece? Estoy discutiendo de manera muy aireada con Sharon, ¿bien? Estamos discutiendo de manera presencial, ¿bien? Se suben los calores y decido agarrar una bola de papel y tirársela. Sufre Sharon, ¿bien? Le pega en el rostro y rebota. ¿Se entiende? Eso frente al bien jurídico de la integridad personal, de la salud personal, ¿lesionó el bien jurídico? No, ¿se entiende? Ni siquiera alcanza a lesionarlo. O si lo hace, es una menor medida que impide decir que verdaderamente hay una efectiva lesión. ¿Estamos claros? ¿Vale la pena siquiera preocuparme por el resto de los elementos? La respuesta del derecho, no, o sea, si no hay lesión, ni siquiera empiece por la lesión al bien jurídico. ¿Se entiende bien? Perfecto. Si eso se entiende, yo estoy tranquilo. ¿Listo? Ahora, vamos con lo siguiente, que es un tanto más interesante. Resulta que dentro de la configuración de los tipos penales están los sujetos. Y los sujetos generalmente se van a dividir en sujeto activo, ¿bien? Y sujeto pasivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. ¿Quién es el sujeto activo? Pregunta elemental, ¿no? Pues el que ejecuta la conducta. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Alguien me lo puede decir? Sí, quien resiente la conducta. Quien resiente la conducta. ¿Y qué es resentir la conducta? Pues sobre quien recae la acción, ¿no? O sea, bueno, Sobre que quien, ejecuta el sujeto activo. ajá, exacto, sobre quien recae la acción. Te voy a proponer un ejemplo, ¿te parece? Es que ese parece no haber conflicto, Laura, pero a veces lo hay, ¿sí? Incluso es tan elemental, ¿bien? Porque es elemental, en últimas es elemental. Oxxo, me decían que era un almacén grande allá, o había otro, Walmart, ¿cierto? Walmart. Yo soy el gerente de Walmart, ¿se entienden? Perfecto. El administrador, qué sé yo, la persona encargada, ¿bien? Y necesito consignar $60,000 de un negocio que se está haciendo, Walmart está pagando algo y necesita sacarlo en efectivo, ¿se entiende? Y envío a José con el dinero a que lo pague, ¿bien?
José se va con una maleta, con una mochila, no sé. Es que me da miedo decir alguna palabra que en México significa algo totalmente diferente. Acá le decimos tú la bolso, ¿bien? Pero se va con mochila, ¿sí? Mochila está bien. Entonces se va con una mochila con $60,000 acá atrás, ¿bien? Está mirando, orondo. Y llega alguien, le pone un revólver en la cabeza y le dice, entrégame el dinero ya. Listo, se lo entrega y se va. ¿Sobre quién recayó la conducta? Físicamente, recayó sobre José, no recayó sobre Walmart. ¿Se entiende? Por eso, la definición de sujeto pasivo es tan difícil en algunos casos. ¿Bien? Y la definición de sujeto pasivo tiene que distanciarse o al menos diferenciarse de la de víctima. ¿Bien? El sujeto pasivo, y nunca olviden esto, es el titular del bien jurídico afectado. Punto. Bien, porque el resentir la conducta pareciera que fuera un fenómeno causal. ¿Te das cuenta, Laura? Y es, bueno, también recayó sobre José. José, ¿sobre qué, por ejemplo, sobre qué delito sería víctima? Figuras como constreñimiento, qué sé yo, figuras que tengan que ver con la vulneración de su libertad, bien, porque fue constreñido a entregar un dinero, pero él no es el sujeto pasivo del robo, porque el dinero no es de él, ¿se entiende? No es su patrimonio el que fue afectado. ¿Qué protege el bien? ¿Qué bien jurídico protege el robo en el ordenamiento mexicano? El patrimonio económico, ¿cierto? Les pregunto con toda sinceridad, ¿a José se le afectó el patrimonio económico? No, de hecho él quedó con su dinero en el bolsillo. Bien, o sea, en el caso que les planteo tenía, qué sé yo, $200. Bien, y en el bolsillo tenía ese dinero y el ladrón lo único que hizo fue llevarse los $60,000. ¿Se entiende bien? Entonces podemos decir que José fue sujeto pasivo del robo. No, el sujeto pasivo del robo fue Walmart. ¿Se entiende bien eso? Perfecto. José podrá ser víctima de la situación, ¿cierto? Porque la víctima es una condición procesal de gente afectada. La víctima es diferente al sujeto pasivo, ¿bien? O, si quieren, planteen el caso del homicidio o el asesinato. ¿Ustedes creen que van a ser lo mismo las víctimas que el sujeto pasivo? El sujeto pasivo era titular de la vida, ¿bien? Quien murió, él fue el sujeto pasivo. ¿Las víctimas quiénes son? Todos los que procesalmente sienten que tienen algún daño o algún interés o alguna afectación producto de la conducta, ¿cierto? José tiene una afectación muy grande producto de la conducta psicológica, de una gran cantidad de temas, ¿cierto? Incluso pudieron haberlo echado por eso, ¿bien? Él será víctima, ¿se entiende? Pero no sujeto pasivo. Ese concepto me parece importantísimo. Una pregunta, en México hay delitos, nosotros en Colombia, este diálogo siempre me parece muy interesante. En Colombia nosotros tenemos una especie de delitos que se llaman delitos querellables, ¿bien? Que solamente el titular del bien jurídico lo puede interponer y que opera la caducidad si no lo interpone dentro de un tiempo establecido, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, es ¿Qué, correcto. qué delitos Sí, que son así? Delitos que afectan el patrimonio. Se le denomina, bueno, en el Código Penal le ponen delitos patrimoniales. Son delitos que se denuncian por querella y tienen una prescripción de 1 año. Ok. Y, por ejemplo, no se puede con delitos, lesiones personales, si alguien me golpea o algo por el estilo, o esos no son querellables. Sí, lesiones primeras también. Ok, ok. Sí, porque acá también, o sea, no solamente solo son los patrimoniales, injurias, calumnias, o sea, nosotros tenemos una lista de delitos menores en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Hay una lista de delitos que el legislador consideró como que, miren, la lógica del delito querellable es esta, para que nunca lo olviden en materia procesal, jamás. El delito es querellable porque no afecta a otra cosa sino la órbita personal del bien jurídico. Y si solo afecta a la órbita personal del bien jurídico, solo le interesa al sujeto que lo sufrió. ¿Se entiende? Solo me interesa a mí iniciar la acción penal. A nadie más. Nadie más está interesado en eso. ¿Se entiende? El homicidio, por ejemplo, nunca será querellable por una razón, y es que afecta más cosas. Afecta a la seguridad de los demás, afecta a las víctimas. ¿Se entiende?
Por eso no solamente la familia tiene que denunciar. Cualquier persona que ve un homicidio dice, oiga, pero es que si lo mataron a él, me pueden matar a mí. ¿Se entiende? Entonces hay una transgresión de la órbita de los particulares. ¿Estamos claros? Esa es la naturaleza de un delito querellable. En Colombia pasó este caso. El caso que les estoy comentando ocurrió, o sea, eso no me lo inventé, ¿sí? Ocurrió y fue muy chistoso porque nosotros tenemos un grupo muy poderoso a nivel económico que se llama Almacenes Éxito, ¿bien? Y Almacenes Éxito, pues es dueño de una eh, gran cantidad de otros almacenes, ¿bien? Y pues todo lo que ocurriera con Almacenes Éxito después era un problema gigante y bueno, los fiscales se ponían como muy, los ministerios públicos, para que me entiendan, se ponían como muy atentos, ¿no? Entonces resulta que Almacenes Éxito es víctima de un hurto, ¿bien? Aquí se llama hurto. Y el hurto era de menor cuantía, y ese cuando el hurto es de menor cuantía es querellable, ¿bien? Pero en Colombia la menor cuantía, pues digamos, no es tan menor, para nosotros son 100 millones de pesos, que sería en materia de hurto, que sería, bueno, ahorita el peso está muy devaluado, que serían $20.000, ¿bien? Esto, pues es que cuando uno dice 100 millones parece mucho, pero son $20.000, ¿bien? Entonces, miren lo siguiente, se roban eso, ¿bien? Se roban eso, y ocurre algo muy chistoso, y es que dicen, ojo cómo se lo roban, igual, mandan a alguien con el carro, ¿bien? Con un carro lleno de dinero, se sustraen el dinero, y el que va a interponer la querella es el que llevaba el dinero, el que estaba custodiando el dinero, ¿bien? Y la querella tiene una regla, y es que solo la puede interponer el sujeto pasivo. ¿Se entiende? La persona que hurtó contrató un abogado que se percató de esto y se dio cuenta que había un error en la querella y lo anunció después de 6 meses, que es el término de prescripción o caducidad de la querella en Colombia. ¿Bien? Y básicamente ocurrió esto. Dijo, mire, aquí no hay, nosotros lo llamamos así, querellante legítimo. Es decir, no es el sujeto pasivo el que está querellando, es otra persona. El dinero era de Almacenes Éxito, por lo que el representante legal de Almacenes Éxito era la persona que debía interponer la querella, no el tercero afectado. ¿Bien? Se dieron cuenta y tuvieron que decretar la nulidad. ¿Bien? Cuando ya pasó el tiempo, ya habían pasado más de 6 meses, por lo que el delito no pudo querellarse. ¿Se entiende? Y quedó ahí, muerto en la impunidad. ¿Por qué? Por el desconocimiento, incluso de la misma Fiscalía o del Ministerio Público, de a quién debía recepcionarle la querella. ¿Se entiende bien la importancia de identificar el sujeto pasivo en cada una de las conductas? Bien, perfecto. ¿Listo? El siguiente elemento es la acción. Bueno, los sujetos pasivos, o sea, ambos sujetos se clasifican, y yo siento que ustedes ya lo saben con total claridad, se clasifican por diferentes elementos. El primero es por la cantidad o el número de personas que intervienen, ¿cierto? Entonces puede haber un sujeto pasivo plural, ¿cierto? O singular. Se les llama también plurisubjetivo o monosubjetivo. ¿Bien? Ustedes tienen en México tipos penales o delitos que empiecen con expresiones como los que o quienes cuando habla de plurales. ¿Sí? Esos delitos indican algo y es que varias personas deben concurrir. Entonces sería un sujeto activo plurisubjetivo. ¿Se entiende? Pero cuando el tipo penal dice el que o quién, ¿sí? Cuando se refiere a una sola persona, es un sujeto activo monosubjetivo. Es decir, solamente lo realiza uno. ¿Bien? Les voy a explicar con un caso que existe en casi todas las legislaciones. ¿Bien? Y es el del denominado concierto para delinquir, asociación para delinquir o cualquier otra cosa que se le parezca. ¿Bien? Básicamente, en la mayoría de ordenamientos jurídicos dice así: los que se concierten o se reúnan para cometer delitos. ¿Bien? De manera indeterminada. Eso plantea una necesidad, y es que en primer lugar debe haber más de uno. Punto. Yo no me puedo reunir conmigo mismo para cometer delitos. ¿Bien? Pero en segundo lugar, que todas las personas que intervengan, ojo con esto, serán autores.
ya no hay calificación como partícipes o cómplices. ¿Se entiende? Todos los que convengan en ello van a ser calificados de manera automática como autores. ¿Por qué razón? Porque el tipo penal desde su nacimiento los incluyó. Bien, no, en estos tipos penales, donde convergen la necesidad de varias personas, el tipo está castigando a todos los que intervienen. Bien, por lo que no va a haber, nunca van a haber un cómplice de concierto para delinquir o de asociación para delinquir. Siempre va a haber un autor. Y tampoco va a caber un coautor, no son coautores, todos son autores. Bien, todos realizan el tipo de manera independiente. ¿Estamos claros? No es coautor, es autor. Bien, perfecto. Y son plurisubjetivos el sujeto pasivo cuando, por ejemplo, se refiere al genocidio. Bien, las legislaciones que contemplan el genocidio básicamente se refieren a que el sujeto pasivo termina siendo es un grupo de personas. Bien, no una sola persona, es un grupo de personas. Cuando esto es así, pues evidentemente se entiende que debe haber una pluralidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Supongo. Bien. Y también se gradúan cuando son calificados o no calificados, o determinados o no determinados. Bien, supongo que en la legislación mexicana hay delitos especiales para los servidores públicos, ¿cierto? O sea, que castigan solamente al servidor público. ¿Es así o no es así? Bien, y estos delitos suelen empezar como en expresiones como el servidor público, ¿qué? O quien detentando un cargo público o algo por el estilo, o cómo inician estos delitos. Sí, así, Bueno, ¿Sí? ajá, como el servidor público que haga esta conducta o deje de hacer esta conducta. Ok, De hecho, hay perfecto. un capítulo, delitos en contra de por servidores públicos. Ok, perfecto. Priscila, me ibas a... Gracias, Sharon. Vi que ibas a intervenir. sí, pues yo soy de Baja California Sur, aquí es como que al que empieza ese delito. ¿Al qué? Y aún así se castiga servidor público, ¿o cómo funciona? Sí, sí que ahorita lo busco y le digo exactamente como dice, pero sí empieza como que al que, pero ahorita lo busco. Perfecto. Por favor, búscalo para saber cómo dice. Bien. Pero cuando dice el servidor público o cuando califica, por ejemplo, el aborto, en su legislación se castiga el aborto, ¿sí? ¿Sí? El aborto es un tipo penal que en principio solo realiza la madre. ¿Se entiende? Y generalmente en la mayoría de legislaciones empieza la madre que causare su aborto o permitiere que otro se la causare, pero en principio el calificado es la madre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los tipos penales les dice el servidor público que tal cosa, está diciendo el único sujeto activo que cabe aquí es un servidor público. ¿Sí, Priscila? Ya lo encontré. Dice cohecho, comete el delito de cohecho. Dice artículo 284 y luego viene fracción primera. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o recibe indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio que acepte una promesa para hacer o dejar de hacer o realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo u omisión. Perfecto, Priscila. Muy bien, gracias. Entonces, ven, ¿no? Dice el servidor público. ¿Estamos claros? O sea que solo cabe en el tipo penal un servidor público. Y eso es elemental, ¿cierto? Entonces, a esto se le va a llamar sujeto activo calificado o cualificado, o en otras legislaciones o en otra serie de doctrinas, determinado. En últimas instancias, pues se trata de una adecuación que el legislador hace ex ante y dice aquí solo caben servidores. ¿Cierto que sí? ¿Está claro, doctores? En cambio, es indeterminado cuando dice el, que, quién, lo que sea, pues no importa si es mujer, hombre, servidor público, maratonista, nadador, profesor, no interesa su oficio. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora les vengo a hacer un poquito más... ¿Sí, Priscila? Maestro, una duda. Por ejemplo, dice el delito al servidor público que no, así empieza el artículo, pero después viene al que comete el delito de cohecho, se le impondrán las siguientes sanciones y ya habla de pues la penalidad y de la cantidad del valor
o dádiva de bienes que haya recibido, dependiendo de la fracción en la que se encuadre. Pero, bueno, también menciona al qué, pero Sí. ahí sería Solamente, dirigido al servidor público. sí, sigue siendo dirigido porque al inicio dice el servidor público que posteriormente, o sea, este tipo penal se está dividiendo en dos sectores. Primero, ¿qué debe hacer el servidor público para realizar cohecho? Y el segundo sector es la consecuencia jurídica del cohecho, que sería al que lo realice, le imponemos esto. ¿Bien? Pero les voy a proponer un caso un poco más complejo. Este sí es un caso complejo que actualmente se discute en la doctrina. Miren, y quiero que presten atención. Yo puedo realizar cohecho, yo no soy servidor público. Y yo puedo estar metido en un cohecho. Que no sea por dar a ofrecer, ¿no? O sea, Ok. que no sea por dar a No ofrecer. se puede, porque si se pudiera, porque usted también puede dar Sí, pero digamos, el en ese que efectivo. acaba de escribir, muy bien, Sharon, sí, me leíste. Pero en ese que acaba de leer Priscila, miremos lo siguiente. Me acusa, Juan Camilo, usted está inmerso en la conducta de cohecho y me lee en el siguiente tipo penal. El servidor público, ¿qué tal cosa? Y yo, ¿qué? ¿Está loco el Ministerio Público o tiene algo de razón? O puede haber un caso en el que sí. Pues en ese caso no, porque tuviese que tener su nombramiento como servidor público dentro de la carpeta para demostrar que es servidor público primeramente. Perfecto, Sharon. Te voy a proponer un ejemplo. ¿Bien? Sharon, imagínate que tú eres servidora pública. ¿Bien? Eres jueza. ¿Estamos de acuerdo? Y Germán quiere comprar tu sentencia. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Perfecto, Sharon. Y tú me dices a mí, yo que soy, yo estoy en México de paso, bien, fui a México me dijeron que los tequilas, me dijeron que un montón de cosas, y voy, ¿listo? Y tú estás, y tú confías mucho en mí, Sharon, ¿bien? Y tú me dices, ven, yo siento que Germán quiere como darme dinero por la sentencia, ¿sí? Y me mandas, ¿por qué no vas y hablas con él? Y yo llego, orondo, y le digo a Germán, Germán, yo sé que usted quiere, ¿sí? O sea, a ver, ¿cuánto hay? $100,000. Perfecto, Germán. Pues póngalos aquí. Bien, y me lo llevo. Y llego a tu despacho, Sharon. Toma el dinero. Yo te ofrecí el dinero, Sharon. Yo no me adecuo al tipo penal de cohecho por dar a ofrecer. Yo participé contigo en el cohecho. ¿Se entiende? Pero yo tengo un problema gigante. El legislador tiene un problema gigante. Y es que yo no soy servidor público. ¿Quedo impune, Sharon? La respuesta va a ser un rotundo no, no quedó impune. Van a conocer más adelante, la siguiente semana, la figura de intervención, cuando no se reúne la calidad del sujeto activo, pero se interviene en el delito. ¿Se entiende? Es una forma de participación criminal. Bien, y es que hay tipos penales en cuya actividad o en cuya enunciación hay siempre un sujeto activo calificado, pero se interviene con otro. Bien, típico caso del juez que va a emitir una sentencia prevaricadora en Colombia, que es una sentencia, por ejemplo, manifiestamente contraria a derecho, o quien va a celebrar un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales que establece el ordenamiento jurídico, o quien va a nombrar a alguien de manera corrupta y utiliza un intermediario. Bien, esa persona que utiliza un intermediario, pues está realizando el inicio del tipo, pero también el intermediario merece castigo penal y tiene que ser por ese tipo penal. ¿Se entiende? Hay un principio denominado accesoriedad. El partícipe tiene que realizar el mismo tipo penal que el autor. No podemos realizar diferentes tipos penales. ¿Se entiende? El partícipe del cohecho tiene que ser del cohecho, no puede ser otro tipo penal. O sea, ambos, autor y partícipe, van a estar metidos en el mismo delito. ¿Se entiende? Para que pueda haber esa relación. Más adelante lo vemos con calma, ¿bien? Pero por ahora quiero mostrarles que la identificación de los sujetos, activo y pasivo, no es tan banal como se suele creer, no es como tan a la ligera. Hay problemas de fondo que devienen por ello. ¿Estamos claros, apreciados colegas? Perfecto. ¿Listo? Si eso está claro, yo quedo tranquilo. Estoy adoptando esa frase últimamente, no sé por qué. Me genera tranquilidad que esté claro. ¿Listo? Voy entonces con el objeto material. Bien.
Y ahí sí, creo que había sido, no me acuerdo, creo que fue Laura, ¿sí? Quien me dijo que sobre quien recaía la conducta. ¿Se acuerdan de eso? Sobre que recae la conducta. Sobre quien recae la conducta es importantísimo identificarlo. Sobre qué recae la conducta y sobre quién recae la conducta es importantísimo identificarlo. Por una sola razón, y es que es el objeto material. Voy para allá. ¿Listo? Permítanme un momento. Miren, el objeto material suele dividirse en tres. Me disculpan que raya así, pero ausencia de pizarra o de tablero, tengo que utilizar esto. ¿Listo? El objeto material puede ser. ¿Están viendo las rayitas que estoy haciendo? Perdón. Sí. Supongan, por Dios, supongan que esto es un billete. ¿Bien? Y que esto es un teléfono. Bien. Y un teléfono de los viejos, vamos a hacerle teclas. Bien. ¿Vieron mi teléfono? Voy a partir de que vieron el teléfono. Bien. El primer modelo de objeto material es este. Y se va a llamar, me disculpan la redundancia, material. Bien. El siguiente modo de objeto es el personal. Y el último es el fenomenológico. Ya les digo por qué puse un signo ahí de dólares o de lo que sea. Bien. El objeto es material cuando recae sobre una cosa que puede identificarse. En el robo puede identificarse el teléfono, puede identificarse el dinero. ¿Se entiende bien? Entonces es un objeto material. Sin embargo, el objeto cambia cuando estamos hablando del homicidio. ¿El objeto quién es? Una persona. La acción recae sobre una persona. ¿Sobre quién recae la acción de matar? Sobre alguien en concreto. ¿Estamos claros? Perfecto. Pero hay situaciones en donde la acción no recae ni sobre un objeto identificable ni sobre una persona, sino sobre algo fenomenológico, como por ejemplo la administración pública, la administración de justicia o el orden o la estabilidad financiera. Son cosas que tú no las ves. Por ejemplo, sobre el delitos medioambientales. Ustedes tienen en México, supongo, delitos medioambientales, ¿cierto? ¿Sí? Que afectan al medio ambiente, contaminación de aguas, qué sé yo, algo por el estilo, ¿bien? El objeto material en realidad en los delitos ambientales no es el agua, ¿bien? Es el medio ambiente. Está recayendo sobre algo que yo no puedo agarrar, ¿sí? O sea, yo no puedo agarrar el medio ambiente y decir, mire, el objeto del delincuente, ¿bien? No lo puedo llevar a una audiencia. Es fenomenológico, es una representación ideal de lo que significa, ¿bien? Cuando afecta a la administración de justicia, porque vendió a una sentencia a la administración pública, porque el ciudadano se vendió, sobre lo que está recayendo constantemente el delito es sobre un fenómeno, ¿bien? Algo que no puede percibirse por los sentidos, pero que puede identificarse institucionalmente. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Listo? Continúo. Los siguientes dos elementos, bien, los siguientes, bueno, la acción, olvidé la acción, pero brevemente, la acción se define solamente por el verbo rector o por el verbo que acompaña la conducta. ¿Se entiende? Yo creo que esto no tiene mayor complejidad. Ustedes tienen un tipo penal que dice el que prive de la vida al otro, básicamente el verbo es privar, bien, privar de la vida. ¿Se entiende bien? No hay ningún inconveniente. Hay tipos penales que se denominan, que tienen verbos rectores alternativos, se llaman así. Por ejemplo, ¿cómo dice el tipo penal de ustedes? Tienen un tipo penal que sea algo como el narcotráfico o transporte de algo por el estilo, lo que tenga que ver con tráfico de estupefacientes.
Si lo encuentran, me dicen. Supongo que lo están buscando. No me dejen solo. Por ahí está. Listo, ya encontré algo. Vamos a ver. Sí, me dicen por favor si esto es correcto. Solamente regálenme un momento. ¿Ven mi pantalla? Acá está. Ujú. Listo, vamos a ver. Ujú. Miren esto. Se impondrá prisión de 10 a 25 años, de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa al que. ¿Se dan cuenta de esto? Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aún gratuitamente, o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior. ¿Se entiende? ¿Sí están viendo esto? Este pedazo. Pues voy a subrayarlo. Bien. ¿Vieron este pedacito que está acá subrayado? Bien. La pregunta elemental es esta. ¿El sujeto activo tiene que realizar todos los tipos penales? No. Entonces se llaman verbos rectores alternativos. Puede ir cualquiera. Puede solo producir, solo transportar, solo traficar, solo comerciar o solo suministrar. ¿Se entiende bien la idea? Perfecto. Como es cierto que conozco en parte una gran cantidad de la legislación mexicana por algunos amigos, pero verdaderamente los códigos penales son muy extensos, les voy a mostrar este artículo del Código Penal colombiano para que vean un ejemplo de cuándo la regla cambia. Regálenme solamente un momento. Perfecto. Ya va. Listo. Sí, acá está. ¿Ven mi pantalla, perdón? ¿Sí? Miren este tipo penal. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá si lo usa en prisión de 16 años. De 16 a 108 meses. Es un tipo penal bajo. Es falsear un documento privado, ¿bien? Si falsifican documentos. Verbo rector, falsificar. ¿Cierto? Pareciera que sea el único. Pero tiene otro. Si lo usa. Si no usa el documento, no será típico, porque imagínense que yo esté jugando con Sharon y cree una letra o un cheque donde se dice que Sharon me pagará $1.000.000. Bien, y la guardo en mi gaveta, la dejo acá y listo. ¿Incurro en el tipo penal? Pues no. ¿Por qué? Porque no lo usé. ¿Se entiende? Porque si no, el tipo penal solo implicaría falsificar algo. O sea, crear un billete de mentiras con un marcador y ya ese sería el tipo penal. Entonces, son verbos rectores concomitantes. Bien.
Hay ocasiones en las que, ¿sí, Sharon? ¿Cómo dijo? Concomitantes. Concomitantes. Tienen que presentarse ambos al tiempo. Bien. Para que la punibilidad o para que el tipo penal pueda realizarse será concomitante. Ambos tienen que entrar al tiempo. ¿Listo? O no necesariamente al tiempo, puede ser uno después de otro. Bien, primero falsifico, luego uso. Bien, pero en el tipo penal se tienen que presentar. ¿Listo? Eso marcaría la diferencia entre un delito y otro. Bien, o sea, entre la esfera de la punibilidad y cuando ya no es delito. ¿Listo? ¿Claros? Perfecto. Si eso está claro, nuevamente estoy tranquilo. Ahora vamos a lo difícil. No mentiras, a lo verdaderamente interesante. Causalidad e imputación objetiva. Quienes hicieron la lectura, pues podrán haber visto allí algunos elementos interesantes y esta clase pues les parecerá más bien como una aclaración de algunas ideas. Quienes no hicieron la lectura, pues bienvenidos igual, no tengo ningún inconveniente, solamente la idea es que pudieran prepararse para ver el tema. ¿Listo? A nivel de derecho penal hay dos grandes temas. ¿Bien? Mejor, uno que se convirtió en dos. ¿Cómo hago para atribuir la responsabilidad de un hecho, de un resultado, a una conducta? Primer punto. Bien. Segundo punto, ¿cómo hago para saber que un resultado pertenece a un hecho? ¿Se entiende la diferencia de niveles? Miren, vamos a reorganizar. Primera pregunta que debe resolver el derecho penal. ¿Cuándo un resultado es producido o es efecto de una causa? ¿Se entiende? ¿Cómo hallo yo esa relación? ¿Cómo hago para saber que la muerte obedece a esta acción? ¿Se entiende? Ese primer problema se va a llamar nexo causal. ¿Bien? El segundo problema ya no es de unión fáctica o empírica. ¿Se dan cuenta? El primer problema es empírico. ¿Cómo hago para saber si un hecho ocasiona a otro? Empírico. ¿Bien? Pero el segundo problema va a ser un tanto más difícil de resolver. Y es, ¿cómo hago para saber que un resultado le es atribuible jurídicamente a una persona? ¿Se entiende? Son dos niveles. A esos dos niveles se les va a llamar respectivamente causalidad e imputación objetiva. Bien, desde ya quiero que comprendan que la causalidad, las tesis sobre la causalidad se van a encargar solamente de unir fácticamente una causa con un resultado. Bien, pero la imputación objetiva se va a encargar de atribuir jurídicamente un resultado a una persona. ¿Se entiende bien? Les voy a plantear un ejemplo con el que vamos a durar muchísimo de la clase. Bien. Me disculparán si les molesta, de verdad que los utilice como ejemplo, me dicen y lo dejo de hacer. Bien, pero pues es mi forma particular de hacerlo, me divierte un poco en realidad y siento que los hace partícipes de la clase. Bien. Yo, en este caso, le voy a disparar a Laura. Bien, ojo con el ejemplo. Bien, ojo, me disculpas, Laura, no es mi intención. ¿Sí? Le voy a disparar a Laura. Bien. Imaginen que esto es un aula presencial. Sí, que todos estamos en el mismo salón, todo. ¿Bien? ¿Estamos claros? Perfecto. Yo saco mi arma de fuego y disparo en contra de la humanidad de Laura con la intención de causar su muerte, con la intención de privarla de la vida. ¿Se entiende bien el ejemplo? Y le disparo en dos ocasiones. ¡Pam, pam! ¿Listo? Laura cae al piso y José va a su rescate. ¿Se entiende? José va y la carga y la mete en su carro. ¿Se entiende? Va corriendo, la mete en su carro, asustado, ¿bien? Y arranca en carrera. ¿Se entiende? Va a exceso de velocidad, se estrella y se incendia el vehículo cuando Laura todavía estaba viva y mueren ambos. O mejor, vamos a proponer el caso más ideal. Y solo muere Laura. Producto del accidente.
¿Se entiende bien? ¿Sí se entiende todo el caso? La primera pregunta, y aquí quiero que entiendan la diferencia sustancial tan importante que hay entre distinguir causalidad e imputación objetiva. La primera pregunta que se va a hacer en derecho penal es, ¿mi disparo es causa de la muerte de Laura? Los escucho. Todos entendieron el caso, ¿sí? El caso está claro. Pues yo digo que sí, porque si usted no me hubiera disparado, mi compañero José me hubiera llevado rápido y no hubiera pasado el accidente. Brutal, Laura, brutal, eso es cierto. Mi disparo es causa de la muerte de Laura. ¿Bien? Y Laura, ¿hiciste la lectura, Laura? No, la verdad no me lo enviaron al correo. Por la intuición funciona, la intuición funciona. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Laura, sin saberlo, acaba de utilizar una fórmula propia de las teorías causales que se denomina conditio sine qua non. Ya ahorita vamos a verlo con mucho detalle. ¿Bien? Y es, básicamente, consiste en identificar la condición sin la cual no se produce el resultado. Laura acaba de hacer el siguiente análisis. Si usted no me dispara, José no me saca en el carro, José no maneja rápido, José no se estrella, yo no muero. ¿Se entiende? Si usted elimina el disparo mentalmente de toda la cadena de hechos, yo no me muero. ¿Listo? Entonces el derecho penal responde, ven, si es cierto. La acción del disparo es causa. Pero la siguiente pregunta que se va a hacer es, ¿y le pueden atribuir a Juan Camilo el resultado muerte? Aquí la respuesta del derecho penal va a decir no. ¿Qué la mató? ¿Qué creó el riesgo de muerte? La velocidad a la que condujo José. Yo no podía dominar ese curso causal. ¿Se entiende? ¿Yo cuál creé? Yo creé un curso causal peligroso. ¿Bien? El de la muerte por desangramiento por culpa del disparo. ¿Se entiende? Pero a ese curso causal lo corrió, miren, vamos así. Este era el curso causal que yo creé, va subiendo, ¿cierto? Va en línea recta, ¿bien? Y llega José y lo tuerce y mata. ¿Yo cómo hago para dominar este? Yo no puedo, porque ya se salió de mi esfera de dominio. ¿Se entiende? Por lo que, en estricto sentido, según la teoría de la imputación objetiva, que es una tesis diferente de atribución jurídica, yo seré condenado por homicidio en grado de tentativa, porque yo no ocasioné el homicidio. Y José será condenado por homicidio culposo o imprudente. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Pero ¿entienden los niveles tan diferentes que hay de atribución? El empírico, la causalidad, una tesis diferente. Puede decir que sí hay causa, pero la imputación objetiva se hizo para limitarlo. Esta es la famosa tesis del profesor Roxin, que le trajo todos los premios, etcétera. Quiero que entiendan que antes me condenaban a mí por eso. ¿Bien? O sea, antes yo respondía porque José la mató, ¿sí? O sea, porque el médico no le hizo un correcto tratamiento, entonces yo voy a responder penalmente. Pues sí, yo lo inicié, pero yo como mando en el tratamiento del médico. ¿Se entiende? A mí condénenme por lo que yo hice, no por lo que independientemente pudieron ocasionar otras personas sobre modificaciones de cursos causales. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Sí, aquí. Causalidad. Roxin, en la lectura, los que la hicieron, los que no, quiero que sepan que me hieren, bien, profundamente. No, mentiras, Laura, tú no me hieres. Todos menos Laura, bien. Porque Laura respondió, Laura tiene una eximente responsabilidad importantísima. Había un atenuante en el juzgamiento de no haber leído y es que respondió. ¿Listo? Pero quiero que observen lo siguiente. La causalidad. Roxin va a entender a la causalidad como un componente del nivel imputación. ¿Bien? El nivel imputación para Roxin se compone de dos cosas, causalidad y posterior imputación al tipo, que es básicamente la imputación objetiva. ¿Se entiende? Entonces, para Roxin existe un gran nivel que se llama imputación.
Me disculparán la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. Y ese nivel se compone de la causalidad y la imputación objetiva. Bien, ambas, como les dije anteriormente, son cosas diferentes. Les voy a proponer un ejemplo de Colombia. Pero en realidad no se trata solo de Colombia, es en casi todo Latinoamérica. Bien, yo creo que el único que se salvará de estos criterios, no, Venezuela, quizá, que actualmente tiene un derecho penal muy débil, no por otra cosa, sino porque verdaderamente no han tenido la oportunidad de abrir el espacio. Bien, pero miren, potencias en derecho penal, y hay que decirlo, bien, en proceso penal, las potencias están en México y Colombia. Bien, bueno, bien. Y Puerto Rico. No hay nada que hacer, ¿no? Puerto Rico pues es una gran potencia frente a lo que es el sistema penal acusatorio puro, lo que ellos llaman puro, que no es puro, es solamente que han traducido a través de Chiesa algunos libros de reglas de producción probatoria. Pero en teoría del delito, grandes actualmente, Brasil, que tiene una gran cantidad de escritores. Miren, en derecho penal en el mundo viene Roxin, posteriormente vendría Greco y posteriormente vendría Alaor Leite. Los dos últimos, tengo la fortuna de decir que son grandes amigos, pero todos son brasileños. Ellos dos son de Brasil. Bien, entonces el discípulo, de hecho ya se está, miren, en Alemania ocurre algo. Cuando el maestro, Roxin, por ejemplo, ya va de salida, siempre sacan un libro con el que sigue, o sea, con quien entiende su discípulo que va a completar la obra. Por eso, por ejemplo, existieron libros como Belzel-Jacobs, se llamaba así, el manual de Belzel-Jacobs, ¿se entiende? El discípulo de Belzel era Jacobs y por lo tanto hicieron un manual conjunto, ¿se entiende? Ahorita se está produciendo el manual Jacobs y Frisch, entonces son el que va a seguir con su obra, ¿se entiende? O sea, como el que la va a continuar. Ya se sacó el manual Roxin Greco, ¿bien? Y estuvimos acá en Colombia disfrutando cerveza y comidas con Greco, pero es porque está continuando la obra de Roxin. Y eso es supremamente importante, o sea, tiene unos problemas en la cabeza de una índole que es de verdad muy interesante discutir. Incluso, pues, proponer, digamos, criterios y demás, ¿bien? Lo que quiero que vean aquí con esto es que la imputación objetiva es una obra doctrinal que perteneció a Roxin, pero que ha tenido impacto en muchos sectores de Latinoamérica. Bien, principalmente 3 países hemos sido caracterizados por absorber casi todo lo que saca la doctrina, y es, como les decía, Brasil, Perú, Colombia, y en estos momentos México está trayendo elementos de doctrina de teoría del delito. México siempre ha sido uno de los grandes países de proceso penal, mucho proceso penal. Pero en realidad temas de teoría del delito están llegando, bien, temas de causalidad, imputación efectiva, bueno, una gran cantidad de tesis muy novedosas, bien, entonces vale la pena discutirlas, bien, y vale la pena entender qué están hablando en otros países, porque tiene mucho sentido, ¿listo? Nadie puede estudiar, ojo con esto, la imputación objetiva sin haber analizado causalidad. De hecho, se entiende y siempre se ha dicho que la imputación objetiva es que la causalidad es como el lienzo sobre el que la imputación objetiva pinta. ¿Se entiende? La causalidad es necesaria para que la imputación objetiva pueda hacer algo. Bien, debe existir para que la imputación objetiva pueda existir. ¿Se entiende? Miren la pregunta. Primera pregunta, y está acá la que estoy señalando con el circulito rojo. ¿Cuándo puedo decir que alguien ha causado un resultado típico? Esto es, ¿cuándo puedo decir que un resultado le es atribuible a alguien fácticamente? Bien, cuando me estoy preguntando por la causa y el efecto y cómo se relacionan fácticamente, me estoy preguntando por la causalidad. ¿Se entiende? Pero cuando me hago otra pregunta y es, ¿cuándo puedo decir que ese resultado se le puede atribuir jurídicamente? Me estoy preguntando por la imputación objetiva. ¿Estamos claros? Son 2 niveles diferentes. Nivel fáctico o empírico es causalidad. Nivel jurídico, imputación objetiva. Bien, continúo entonces. La teoría de la causalidad, ojo con esto, como les decía, es un presupuesto necesario, mas no suficiente para imputar un resultado a una persona. Bien,
Y esta tesis ha tenido teorías para el perfeccionamiento, o sea, no siempre ha sido igual, ha tenido una evolución de sus teorías. La primera teoría que salió se denominó la fórmula o la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Se entiende? Y básicamente se formula así. ¿Alguien puede leer? Me gusta que alguien lea para yo no. Pues sí se ve, ¿no? Solo para que participen, eso es todo. Equivalencia o condición. Fórmula. Es causa de un resultado. Es causa de un resultado aquello que no pueda ser suprimido mentalmente sin que desaparezca el resultado. Perfecto. Y esa fórmula, como la ves acá, gracias Sharon, se llama conditio sine qua non. ¿Se acuerdan? Que era la que estaba utilizando Laura. Bien. Básicamente, dice acá, esto suele ser extraño al pensamiento normal y a las teorías del lenguaje. Miren algo. Generalmente nosotros aceptamos que, o sea, a nivel causal, bien, voy a quitar un momento la diapositiva para que me entiendan. A nivel causal, nunca hay una causa de algo. Nunca hay una sola. Siempre hay un montonón de causas. Y quiero que vayan conmigo en lo siguiente. Piensen en esto. Por favor, piensen en esto. Les va a sonar un poco loco, pero ese era, o sea, lo que les voy a decir era el problema de esta teoría. ¿Bien? Piensen en esto. Miren, imaginen por favor un accidente de tránsito que se lleva a cabo en una vía importantísima de su país. ¿Cuál es? La más, donde se pueda manejar a mayor velocidad. ¿Alguien me puede decir una vía para poner un sitio? Periférico en Ciudad de México. ¿Periférico se llama así? ¿La vía? Sí, Bueno, ¿se puede manejar a 100, 150, por ejemplo, o algo por el estilo? Bien. Sobre esa vía va un peatón. Bien, va pasando. ¿Se entiende? Va en un carro que alcanza 300 kilómetros por hora. Bien. Y va el sujeto borracho, porque estaba departiendo con sus amigos porque su mujer quedó embarazada. ¿Se entiende bien? ¿Estamos claros? La atropella, bien, y mata al peatón. Bien. Identifiquemos las causas. Hola, por ahí saludaron, yo también saludo. Bien, identifiquemos las causas. Bien. Causa número 1. Que el sujeto fuera manejando a gran velocidad, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si quitamos eso, pues digamos que hasta ahí llega, ¿cierto? O sea, ya hasta ahí llega. No mato, ¿bien? Causa número 2. La construcción de la carretera. Y ahí uno empieza a decir, ¿qué? Espérese. Y les digo, si esa carretera no existiera, ¿el tipo hubiera pasado por ahí? Y la respuesta es no. Causa número 3, que el peatón pase. También, si el peatón no pasa, no ocurre. Causa número 4, que tomara con sus amigos. Porque si no estuviera tomando, no hubiera acelerado, ¿cierto? Causa número 5, que naciera el bebé o que hubiera quedado embarazada, ¿cierto? Causa número 6, el acto de amor y procreación del bebé. Porque si eso no hubiera ocurrido, tampoco se hubiera, pues no hubiera tenido nada que celebrar, ¿cierto? A esto se le denominó doctrinalmente el regresum ad infinitum, ¿bien? Que es el primer problema de las teorías de la equivalencia de la condición y de la supresión mental. Este caso es jocoso, pero se lo puede hacer con un caso más evidente. ¿Les parece? Yo llego y le disparo a Marcos, tal, y lo mato. ¿Se entiende? Claro. Causas. Bien, suprimamos mentalmente. Entonces, suprimo mentalmente a Marcos. Marcos es causa, entonces. ¿Se entiende? La existencia de Marcos. Bien. Pero ¿quién me vendió el arma? Pedro. Y Pedro es causa. ¿Se entiende? Porque si suprimimos que Pedro me vendió el arma, yo no mato. ¿Se entiende? Pero una pregunta más. ¿Quién fabricó el arma? El dueño de la empresa tal. Y si el tipo no construye la empresa, pues no se fabrica el arma y yo no mato. Pero vamos más allá. ¿Quién inventó el arma? ¿Se entiende? Y las teorías de la causalidad, pues se burlaban mucho de esto doctrinalmente. Decían algo muy interesante. Dicen, llegarán al punto en el que, ojo con esto,
quien construyó, quien utilizó la madera para construir la cama sobre la cual se fecundó el amor del homicida, será responsable. ¿Se entiende bien? O sea, quien le hizo la cama a los padres que en ella concibieron al homicida, será responsable, porque sin esa cama, entonces, pues tampoco se hubiera podido producir el resultado. ¿Se entiende bien? Entonces, el problema es que siempre vamos a llegar a Adán y Eva con esto. ¿Se entiende? O sea, vamos a llegar al infinito, al Big Bang. ¿Se entiende? O sea, porque todos pertenecemos a causas que nos tienen acá y que suprimimos mentalmente, pues no se producen los resultados. Entonces, al inicio tenía mucho sentido, ¿cierto? O sea, pues sí, suprimo mentalmente el arma, claro, tiene sentido. Pero esta tesis dice algo y parte de algo interesante. Permítanme un momentico y les comento. Tiene dos cosas importantes. La primera es que por eso se llama equivalencia o condición. También es llamada equivalencia de las condiciones. Y es que al tomar una, esta es equivalente a todas. Entonces, ¿qué dice la tesis? El arma, si suprimimos el arma, entonces eso equivale a todas las condiciones anteriores. ¿Se entiende? Pero el problema es, ¿cuál elijo? O sea, ¿cuál de todas las que tengo elijo? ¿Bien? Habrán causas que son fáciles de desechar. Por ejemplo, que yo venga de verde hoy. ¿Bien? O sea, que me vestí de verde. ¿Eso es causa? No, porque si suprimimos mentalmente mi camisa verde, ¿bien? Y ponemos una rosada, o me quito la camisa, yo igual disparo. ¿Se entiende? Hay hechos que no son causa, pero de todos los que les dije sí son causas. Entonces, ¿cuál selecciono para suprimir? ¿Se entiende bien el problema que hay? Y es un juicio de relevancia, ¿cierto? O sea, ¿cuál debo suprimir? Claros hasta ahí, ¿bien? Permítanme. Entonces, estos son los problemas que no resolvía. Déjenme seguir adelante, por favor. La siguiente teoría que se creó para solucionar este problema fue la de la adecuación o la relevancia. ¿Bien? ¿Alguien me puede, por favor, colaborar con la lectura? Pues si no es mucho pedir en este curso. Adecuación o relevancia. Fórmula. Gracias. Es causa de un resultado la conducta que posee de forma general, la tendencia a producir el resultado típico. Perfecto. ¿Y cómo se perfeccionó? Gracias, José. ¿Y cómo se perfeccionó la tesis? Dicen, es adecuado aquello que aumenta probabilísticamente la producción del resultado. Bien. Esto básicamente es lo que permitió eliminar ese fenómeno del regresus ad infinitum. Entonces ellos decían, no todo eso es causa, es lo que aumente probabilísticamente la producción del resultado. Entonces ya uno dice, hacer una cama aumenta probabilísticamente que Pedro mate a Juan. No. ¿Se entiende? Entonces ya salimos, la procreación de Adán y Eva, todo eso se nos elimina. ¿Bien? Porque ya decimos, no todo eso, solo lo que probabilísticamente tienda a producir el resultado. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Esto presentó un problema gigante. Bien, y es que en los casos fáciles era muy sencillo identificar. Pedro saca un arma y le dispara a Juan. Probabilísticamente, ¿qué aumenta las probabilidades de que Juan muera? Pues el disparo, ¿sí? Elemental. Bien, pero hay unos casos más complejos. Cuando, por ejemplo, se suministra medicina y se ocasiona un daño muy particular, y uno dice, bueno, pero probabilísticamente eso causaba el resultado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay unos problemas con ese grado de graduación probabilística. Bien, no era muy fácil de determinar. Y el problema no solamente es ese, permítanme un momento. Y el problema verdadero es este que dice sorpresa. Y es que esto ya no es una teoría de la causalidad, ya no intenta atribuir un hecho a un resultado. Esto ya es una teoría de imputación jurídica. Ya quiere saber esta teoría es a quién debo asignárselo. ¿Se entiende? Ya no se pregunta si un hecho es causa de otro, sino que se está preguntando es cuál es la causa que debo imputar jurídicamente. ¿Se entiende bien? Esa fue la principal crítica que se le hizo a la teoría de la adecuación. Y es que ya no era una causa, ya no era una teoría empírica, ya no se estaba preguntando por qué hecho era el que originaba un resultado. Ya se estaba preguntando era qué hecho debe ser juzgado y a quién se debe juzgar. ¿Se entiende? Y eso ya deja de ser empírico, eso ya es jurídico. ¿Bien? Y recuerden, un presupuesto para la imputación jurídica
es la imputación fáctica. ¿Estamos claros, colegas? Bien. Permítanme un momento. Por eso, se ha elegido como mejor tesis causal, ojo, como mejor tesis causal, la tesis de la equivalencia de las condiciones. ¿Se entiende? O sea, esa es la tesis causal que tenemos. Si suprimes mentalmente el hecho, es causa. ¿Bien? Pero ¿con qué se va a filtrar? ¿Cómo hacemos para no llegar hasta Adán y hasta Eva? Con la imputación objetiva. ¿Por qué? Porque Eva no creó un riesgo jurídicamente desaprobado a consumar su amor con Adán. ¿Se entiende bien? ¿No se escucha? Les decía que Eva no habrá creado un riesgo jurídicamente desaprobado al consumar su amor con Adán. ¿Se entiende? Entonces ya empezamos a crear criterios jurídicos, ¿bien? Que van a limitar la atribución causal. ¿Listo? ¿Sí, Sharon? O sea que si digamos, que una causa contraviene a lo que dice el código, entonces es como causa, realmente. No, no te entiendo. Explícame con un caso o algo, o explícame de nuevo para poder captar la idea. Es que lo que dice es que si la causa es contra derecho, entonces es la que se tiene que utilizar. Interesante, exacto. Es uno de los, muy bien, Sharon, sí, es uno de los criterios, ¿bien? Que es el de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo Desaprobado. desaprobado es lo que vamos a identificar. Causas son muchas, pero lo que vamos a decir, a esto le pertenece el resultado jurídicamente es principalmente a lo desaprobado. Bien, estás completamente en lo cierto. ¿Listo? Entonces, una duda, por ejemplo, en eso de que quien hizo el arma, entonces al hacer el arma, él no estaba cometiendo ningún ilícito, pues, entonces esa no es. Sharon, solucionaste el problema. Bien, Ok. es así. ¿Listo? Es así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quien estaba haciendo el arma estaba cumpliendo la ley. Pues tenía una fábrica de armas, pues qué sé yo. Bien, o sea, está autorizado para hacerlo. No estaba desaprobado por el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? En cambio, quien la disparó, no estando en una situación de legítima defensa en contra de la humanidad de otra persona, cometió algo que está desaprobado por el ordenamiento jurídico. Y eso incrementó el riesgo de muerte. Eso, Sharon, es ya la mitad de toda la tesis de la imputación objetiva. ¿Sí? O sea, ya la mitad. Bien. La otra mitad es que eso sea lo que se realice en el resultado. Pero ya vamos para allá. Bien, con calma. ¿Listo? Vamos a verlo entonces. Miren, vamos a estudiar a partir de casos. ¿Listo? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, yo les pongo como título a los casos, ¿cierto? Siempre le intento como identificar un caso con un nombre. Bien. Entonces, casos que nos van a servir para estudiar imputación objetiva, estos que ven. El nieto con avaricia y la noche tormentosa. Se los voy a explicar, ¿les parece? Cada uno de ellos y ustedes van a ir como identificando. Resulta que un nieto tiene un abuelo millonario, ¿bien? Sabe que su abuelo goza de buena salud y no va a morir todavía. Entonces, aprovecha una noche tormentosa y le dice, ven, ¿tú por qué no te vas a pasear al bosque ahorita, ya que el clima está así como tan interesante? ¿No? Como por tener ánimo, ¿no? Ve, sal y pasea en una noche tormentosa con la aspiración de que un rayo lo mate. El abuelo sale y efectivamente el rayo lo mata. ¿Se entiende el caso? Perfecto. ¿Listo? Siguiente caso. Bien. El yerno ofuscado y los tiquetes de avión. Básicamente lo mismo. Un yerno se ofusca con su suegra, ¿bien? Y, ¿cuál es la relación? Sí, yerno-suegra, ¿no? Esa es la relación, o cómo la llaman en México, veo caras. ¿Qué es ofuscado? Ofuscado es molesto. Hay un ofuscamiento cuando se molesta, ¿bien? Entonces, el tipo está ofuscado, ¿bien? Y le dice a la suegra, mire, está viendo un documental y ve el documental del 9/11, ¿bien? Y dice, uy, como que los aviones se caen y como que los secuestran. Suegra, le tengo unos tiquetes, ¿bien? Váyase, por favor, a este viaje que le acabo de comprar con la aspiración únicamente de que secuestren el avión y la maten o de que el avión se estrelle, ¿bien? Y efectivamente el avión se estrella. ¿Estamos claros? O sea, quiero plantearles diferentes casos, ¿bien? Siguiente caso, el caso del desvío de la piedra. Una piedra viene hacia mí,
bien, viene hacia mi cabeza una piedra gigante, donde me toque me mata, bien, y Priscila mueve la piedra y me salva la vida, pero me fractura la clavícula. ¿Se entiende? ¿Estamos claros con el caso? Me fractura la clavícula. Sin la intervención de Priscila, mi clavícula no hubiera sido fracturada. ¿Se entiende bien el problema que se tiene? Perfecto. El disparo y la ambulancia es básicamente el mismo caso que planteé con Laura, pero pues la doctrina lo prefiere denominar así. Un caso en el que una persona le dispara a alguien con la intención de matarlo, no lo mata en el momento, lo recoge la ambulancia y la ambulancia se estrella y muere la persona a causa del choque. ¿Se entiende bien? No a causa del disparo. Bien. El disparo y la infección adquirida en el centro médico. Yo nuevamente le disparo a Sharon, bien, a Sharon se la llevan para un centro médico, en el centro médico hay una infección mortal, entra por la herida y muere, bien. Y los pelos de cabra china de los pinceles, que es el caso más famoso de Roxin, bien. Se los voy a explicar detenidamente. Yo creo que voy a alcanzar a explicar los casos y en la siguiente clase vamos a terminar de desarrollar el tema de imputación, pero ya son en ustedes, ¿qué hora es? 8:35, supongo. Pero vamos porque el tema merece estudio, ¿bien? Ojo con esto. Dice Roxin, y esto pasó. Mire, había un fabricante de pinceles, ¿bien? Él importaba pelos de cabra china para realizar los pinceles, ¿bien? En Alemania había una prohibición. La prohibición, o mejor, una regla de cuidado, ¿bien? Y era que tenía que desinfectarse este tipo de elementos, ¿bien? Los pelos de cabra china tenían que desinfectarse. El empresario, por ahorrar costos y por abaratar, no desinfecta, ¿bien? Y dice, ¿qué va a pasar? Y resulta que la no desinfección, o mejor, pasan los pinceles sin desinfección y después 250 personas mueren a causa de unos carbúnculos, se llaman así. Esos carbúnculos son un germen o una infección que mata a personas. ¿Se entiende? Empieza el juicio y se demuestra lo siguiente, que el desinfectante que pedía la norma mataba los elementos A, B y C. ¿Se entiende? Pero que el carbúnculo era un elemento Z. Me explico. Que la desinfección no hubiera eliminado el carbúnculo, que aún desinfectándolo, los 250 se mueren. ¿Se entiende bien el problema? Bien. Estos casos les van a permitir entender toda la teoría de la imputación objetiva. Bien, vamos con calma. Algunos de los casos parecen no ocurrir con mucha frecuencia, pero esto es un ejemplo de hace un año, perdón, 2021, en el que en Colombia ocurrió. Bien, fue atacado por sicarios y murió en un accidente de la ambulancia que lo transportaba, casi como si Roxin hubiera dirigido una película. Bien, miren el caso. Es que es muy chistoso porque se chocó con una vaca. El hecho ocurrió en Antioquia. Un joven salió malherido de un ataque sicarial, encontró una ambulancia, pero en el recorrido esta chocó con una vaca. Bien, o sea, ahí uno dice, pero ¿por qué la vida es así? Bien, o sea, ¿por qué la vida se encarga de ponerle ejemplos para el derecho penal? Bien, pero nosotros los intérpretes los utilizamos para clase. Bien, ahora, permítanme un momento. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Siempre van a tener en común la existencia de un nexo causal. Todos los casos que vimos anteriormente, si ustedes suprimen lo que hizo una persona, no ocurre el resultado. Siempre habrá nexo causal, pero siempre habrá la imposibilidad de imputar jurídicamente el resultado al autor. En todos los casos anteriores no se puede imputar el resultado, no hay imputación objetiva. Esa es la característica que todos tienen en común. Bien, les explico lo siguiente. Esto es una cosa que yo siempre hago, es que siempre en estos casos hay alguien que tiene una mala intención, ¿bien? Y que ocasiona un resultado triste o lamentable para otro o antijurídico, ¿bien? Pero intervienen en él alguien neutro que cambia, por ejemplo, un piloto que se le estrelló el avión, ¿me hago entender? La suerte,
el azar, alguien malintencionado o alguien incluso bien intencionado, pero torpe, como podría ser la persona que maneja una ambulancia y mata al que lleva en el camino. ¿Se entiende bien? O la vaca, que sería un tema de suerte. ¿Bien? Antes, unas reflexiones introductorias. Antes de la imputación objetiva, doctores, el problema se solucionaba con el dolo. Solo quien tenía dolo, entonces podía en algún momento ser atribuido. El problema, el yerno ofuscado es condenado porque tenía dolo. ¿Se entiende? Por comprarle unos tiquetes a su suegra, y lo mismo con el nieto que quería, el nieto de la avaricia. ¿Se entiende? Ambos tienen dolo, ambos quieren que muera y ambos saben que puede morir. ¿Se entiende bien? Pero problema, y quiero que entiendan esto desde ya, está prohibido comprarle un tiquete a alguien para que viaje. Entonces Sharon identifica el problema y dice, pero eso no es antijurídico, eso no va en contra del derecho. Yo no puedo fundar la responsabilidad penal en algo que en principio está permitido. Bien, o sea, antes cuando le compro tiquetes a mi pareja o a alguien que me gusta para visitar o para que viajemos juntos o qué sé yo, entonces ahí sí está muy permitido. Bien, y si llega a morir, entonces ahí fue un accidente que no me corresponde. Entonces solo mi mala intención es fundamento de la atribución jurídica. No puede ser así, ¿me hago entender? O sea, no podemos vivir castigando gente que hace cosas que están permitidas y ocasionan resultados. ¿Se entiende bien la figura? Bien. En principio, hoy en día se reconoce que la imputación objetiva tiene dos elementos: la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo en el resultado. Esos son los dos elementos de la imputación objetiva que todos al menos compartimos. Bien. Sin embargo, en la tesis de Roxin, él involucra un elemento adicional que ya vamos a ver, que es básicamente el alcance del tipo penal. Bien. Lo vamos a ver en clase con detenimiento, no se preocupen. Bien. Vamos a ver 3 criterios existentes. Les voy a mostrar 4 en realidad. Les voy a mostrar cómo piensa Roxin, cómo piensa Jacobs, la imputación objetiva, un esquema de cómo lo piensa Colombia, que es una mixtura, se hacen mezclas extrañas, y les voy a mostrar a alguien que no está ahí, pero se los voy a traer, y es Frisch. Bien, Wolfgang Frisch. Wolfgang Frisch escribe en este libro, por ejemplo, bien, que se los recomiendo. Se llama Sobre el estado de la teoría del delito. Bien, este libro es muy pequeño en realidad, pero es muy difícil de conseguir. Creo que ustedes tienen Civitas allá en México, una editorial jurídica muy importante que traduce todos los libros europeos, o Thomson Reuters, que es la que le edita Roxin. Es que entenderán, yo estoy en mi casa ahorita, los jurídicos los tengo en la oficina. Sin embargo, la próxima clase la voy a hacer desde mi oficina para que poderles mostrar algunos libros importantes que supongo que les van a ayudar en algún momento a su construcción teórica. Este libro es una conferencia que se impartió en la Universidad Pompeu Fabra, bien, hace como unos 4 años. Pero aquí están nada más y nada menos que Roxin, Jacobs, Schunemann, Frisch y Kohler, los penalistas más grandes del mundo. O sea, las mentes penales más grandes del mundo están compiladas en este libro. Bien. ¿El problema cuál es? Bien, que cada uno hizo como un resumen de la cuestión actual de las principales discusiones. Entonces, por ejemplo, Roxin llegó y dijo, yo me pido, por supuesto, perdón, Frisch dijo, yo me pido, porque él es el que actualmente está hablando de la imputación objetiva, dijo, yo me pido describir el estado actual de la imputación objetiva en la doctrina. Entonces, ¿qué hace Frisch en este texto? Que es el primero, en realidad. Aquí empieza. Bien. Ahí Frisch lo que va a hacer en unas que, ya te digo, de la página 22 a la página 66, o sea, en 40 páginas más o menos, ¿bien? Frisch, en 40 páginas pequeñitas, porque este libro es tan grande como mi palma, ¿bien? Te va a decir exactamente todo lo que se ha discutido sobre imputación objetiva. Problema, ya tienes que saber imputación objetiva para entender las discusiones, ¿se entiende? Para eso es buena esta clase, para que ustedes entiendan los mínimos de la imputación objetiva y posteriormente puedan ir a esos textos y decir, esto es lo que se discute, esta es la discusión, ¿bien? Y así va, ¿bien? O sea, en esto va la discusión. ¿Estamos claros? Perfecto. Antes de iniciar, porque yo creo que no quisiera dejar cortado a Roxin, quiero explicar esto, ¿bien? ¿En qué se basa la imputación objetiva? En la sociedad de riesgo. Miren, yo creo que cada uno de ustedes tiene un auto o un coche, ¿bien? Un vehículo, ¿sí? Y si no lo tienen, una bicicleta, ¿bien? Algo hacen, ¿sí? O cocinan,
o lo que sea, ¿bien? Quiero que entiendan que cada una de esas actividades, como manejar un carro, cocinar, movilizarse en una bicicleta, es un riesgo para la vida de otras personas. ¿Se entienden? Ustedes cocinando pueden incendiar su casa y prenderle fuego incluso a la cuadra, ¿bien? Ustedes conduciendo pueden matar a alguien, ¿bien? Los aviones se pueden caer sobre los edificios porque alguien se monte borracho, ¿se entiende bien? O sea, porque el piloto le dio la locura y cayó, ¿bien? Pero no por eso dejamos de hacerlo, ¿sí se dan cuenta? No por eso está prohibido conducir, no por eso está prohibido cocinar y no por eso está prohibido montarse en un avión. ¿Por qué? Porque la sociedad ha entendido que hay ciertos riesgos que deben tolerarse para que nos podamos mover hacia adelante como sociedad. Esa tolerancia de los riesgos hace que nosotros aceptemos ciertos niveles de riesgo y prohibamos cualquier conducta que los supere. ¿Se entiende? Por eso, el primer elemento de toda la teoría de la imputación objetiva se llama así: creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Eso implica que hay riesgos jurídicamente aprobados, ¿bien? Que se permiten por el orden jurídico. ¿Se entiende bien la figura? Operar a alguien a corazón abierto es un peligro. No se sabe qué ocurrirá, pero se acepta. Y si muere y el médico cumplió con todas las reglas, se acepta que murió y el médico no ocurre en ninguna responsabilidad penal. ¿Cuándo el médico ocurre en responsabilidad penal? Cuando hizo algo que incrementó el riesgo, como operar borracho. ¿Se entiende? Entonces, ya ahí tú dices, ese riesgo es desaprobado. Ya no es el aprobado. ¿Estamos claros? Perfecto. Quiero que entiendan que la evolución de la sociedad de riesgo es lo que crea o lo que permite el fundamento de la tesis de la imputación objetiva. ¿Bien? Con eso, apreciados colegas, creo que podemos terminar la clase de hoy y en la siguiente vemos las diferentes tesis de imputación objetiva. ¿Les parece? Sí, Laura. Sí, profesores, también. Una situación, a mí no me llegó en el grupo el libro, por eso no lo leí. Entonces, no sé si nos lo pueda volver a enviar para que Sí, nos lo hagan llegar en el grupo, sí. porque mi compañero José y yo lo buscamos y no nos llegó. No sé mis compañeros si sí lo tienen. No, a mí tampoco me llegó. Están al inicio del grupo. No, Están pero es varios que yo libros. envié, es que yo envié la clase pasada un libro que quizá no esté ahí, que es el libro de Racine, No, digitalizado, exacto. ¿no? No, no. Enviaron varios en un principio Sí, de no, las eso clases, los envié pero libre. el de causalidad de imputación objetiva, no. Miren, les voy a mostrar antes de irme, ¿bien? Permítanme un momento. ¿Qué están viendo? ¿Mi pantalla? No. Necesito salirme de acá. Miren, les voy a mostrar qué les envié. ¿Dónde está eso? Ya. Miren, este es el libro que les envié. Quizá no les llegó, pero se los voy a hacer llegar ahorita. ¿Ven esto que está acá en pantalla? Bien, este es el libro que les envié. Teoría del Derecho Penal, tomo 1, Fundamentos. Bien, para mí el libro más importante de Derecho Penal en el mundo. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren aprender teoría del delito, este es el libro que tienen que leer. No, o sea, por ahí se empieza y por ahí se termina. El inicio y el fin del Derecho Penal está ahí. Bien, ¿se acuerdan que les decía Civitas? Esta es la editorial y esta edita este libro también. Esa es la editorial en Derecho Penal, lo que hay. Bien, ahorita Marcial Pons. Bien, pero los grandes en Derecho Penal editaron con este. Y yo les había pedido, entonces, bueno, pues, digamos, no estamos a destiempo en la medida en la que, pues, tienen todo el fin de semana para leer esto, ¿bien? Este libro es muy largo, ¿no? Este libro tiene 1000 páginas, no se va a leer ahorita, ¿bien? Pero aquí están los fundamentos del derecho penal. Todo lo que ustedes vieron conmigo ¿se acuerdan de lesión de un bien jurídico como presupuesto de la punibilidad, exclusión de las inmoralidades, contravenciones? Todo eso en realidad está acá, ¿bien? O sea, créanme que yo no me he inventado nada de lo que he dicho, ¿bien? Pero justificaciones, ¿se acuerdan de la teoría de la retribución, prevención general, prevención especial? Todo eso lo van a encontrar acá, ¿bien? Es un manual de derecho penal. El principio de legalidad, todo está acá, ¿bien? El derecho penal de hecho y el derecho penal de autor, ¿se acuerdan que mencionamos la peligrosidad? Todos estos temas, todo está acá. Pero por ahora me interesa esto. Aquí está dogmática jurídico penal, el tipo, la teoría del tipo,
Tipos sistemáticos, la relación del tipo, ecuación social, tipo objetivo, clases de tipos. Miren, aquí está. Les había pedido que leyeran esto. La imputación al tipo objetivo. Y les había mandado, de hecho, yo no me acuerdo con quién fue, con la que me acompañó anteriormente. No fue ahorita con quién estoy. Es que ya no me acuerdo, me ha acompañado 3, si no estoy mal. Pero en todo caso, lo que quiero que lean es esto. La teoría de la relación causal, que era precisamente la clase que vimos hoy, ¿bien? Y la ulterior imputación al tipo objetivo, ¿bien? Aquí están los elementos, si ustedes se dan cuenta. Creación de un riesgo no permitido y realización del riesgo no permitido. ¿Se entiende? Esto es básicamente lo que yo quiero que lean. Bien, este capítulo. Solamente este capítulo. La imputación al tipo objetivo. Con eso yo me doy por bien servido. Bien, es más, ustedes pueden acceder ahí a un chat, al chat que está del grupo. O sea, si lo escribo, sí. De hecho, sí, sí nos mandó ese libro, sí está en el grupo. Ahí se los bajé. Ajá. Ah, bueno, perfecto, ya. Entonces con eso, solamente es ese capítulo, ¿vale? Ah, Entonces, sí, yo la clase pasada me mandó como un artículo en Dialnet, no sé si podría mandarlo de nuevo, es que no alcancé a copiarlo. ya me acordé de qué artículo era. Estamos hablando del derecho penal de la empresa, ¿cierto? Sí, era la Ya, responsabilidad penal de las personas morales. ya lo encontré, ya lo encontré. Las personas morales. El término mexicano me parece más bonito que el colombiano. Copiar el vínculo. Bien. Ujú. Ya va porque así no funciona. Regálame un momento. Mm, Ya, sí, puedes abrir ese vínculo, ver qué te sale, o alguno que lo pueda abrir. Ya, sí, sí se puede abrir. Perfecto, Gracias. ya está entonces, ¿vale? Entonces, que tengan una muy buena noche. Bien, me alegró mucho verlos. Chao, chao. Buenas noches.